Muchas gracias, Giovanna, Listo. Alonso, por digamos, esta sesión que nos van a dar. Tienen el micro a su disposición y somos todo oídos. Gracias, Eddie. Gracias a todos, bienvenidos y muchas gracias por participar y contar con ustedes. Alonso, bienvenido. También un placer poder estar con todos ustedes. Hemos querido organizar este conversatorio con dos propósitos. Uno de profundizar sobre los temas de los proyectos, cosa rara en esta comunidad, pero de todas maneras de que ustedes no solamente nos oigan hoy, sino lo comenten mucho y que nos ayuden a transmitirle esto a mucha otra gente que no tiene el chance y la oportunidad de estar aquí con nosotros. El gran propósito es que ustedes sean multiplicadores, que sean comentaristas, que puedan llevar este mensaje a otros públicos para que ellos conozcan la existencia del PM4R y conozcan las posibilidades que tienen acá. Y con esto entonces podemos iniciar. Entonces, Giovanna, por favor. Ok, vamos a, como estamos haciendo Facebook Live, vamos a hacer la presentación de nosotros como trainers. Voy a presentarles a Alonso Moreno, profesor universitario, investigador y consultor internacional, ingeniero agrónomo de formación en una Universidad de Colombia, PhD y doctor en Economía Agrícola en la Universidad de Berlín, coach sistémico en la Universidad en Alemania, project manager certificado por el PMI, con una larga y exitosa trayectoria en la dirección de proyectos y programas de cooperación para el desarrollo con la GIZ, y actualmente trainer de Gestum en PM4R Professional y Agile. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanna. Y pues a Giovanna ya todo el mundo la conoce acá, pero de todas maneras, pues, quiero presentársela. Para el Facebook Live. Ella tiene una amplísima experiencia como coach, como trainer del PM4R Leadership. Ella tiene una licenciatura en psicología de la Universidad Central de Venezuela, es coach ontológico, especializada también en empresas socialmente responsables de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, y en Management Drive Partner también certificada como Master in Leadership, de manera que tiene amplia experiencia, ya la hemos vivido aquí nosotros todos, la conocemos. Entonces, con mucho gusto como trainer de Gestum Total hemos querido hacer este conversatorio. Por eso hemos variado de no tener una presentación, sino de que todos ustedes nos oigan, vayan anotando todos sus comentarios en el chat para que todos podamos tener un diálogo abierto e importante sobre este tema. Muy bien, hemos dividido nuestro conversatorio en tres partes fundamentales. La primera parte va a ser presentar un poquito la problemática de los proyectos, de la ejecución de proyectos. La segunda parte va a ser profundizar algunos de los conceptos que hemos priorizado sobre las habilidades blandas y la relación con lo que les hemos dicho en la primera parte, lo que les hemos contado en la primera parte. Y la tercera parte es mirar algunas soluciones a esta problemática y cómo lograr que mucho más gente pueda profundizar en la gestión de los proyectos de la manera integral como queremos plantearse. Pues permítanme iniciar la primera parte, lo de la problemática de los proyectos. Póngame atención, por favor, mucha en esta parte, porque al final voy a preguntarles. Quiero que ustedes me contesten unas preguntas sobre lo que yo voy a contarles, que es una historia inicial. Esta es una historia real. En la región donde nací y viví largo tiempo en Colombia, los agricultores viven del cultivo de la papa. El Ministerio de Agricultura, siguiendo las ideas de un gran investigador, diseñó un proyecto de desarrollo que tenía como propósito cambiar las semillas tradicionales por semillas mejoradas que en los ensayos de campo de este investigador le habían dado un 40% de incremento de los rendimientos. Con esto se incrementarían los ingresos de las familias y especialmente de las familias campesinas.
3 años duró la ejecución de este proyecto y al final cerca de 40% de los productores habían incrementado sus rendimientos. En un 50% se incrementaron los rendimientos. Hubo algunas dificultades en la ejecución del proyecto. Había quejas, por ejemplo, de los pequeños productores respecto a que la metodología de la asistencia técnica había sido muy autoritaria y que además se sentían discriminados porque muchas de las semillas e insumos fueron a parar a medianos y grandes productores. Como resultado, después de que había terminado el proyecto, se produjo una sobreoferta de papa en la zona. Y eso ocasionó que los precios bajaran en el tiempo de cosecha un 80%. Los agricultores, especialmente los pequeños, protestaron y al final tiraron la papa en la carretera para bloquearla con papas. Y argumentaron que el proyecto no los había favorecido. Preguntado el director del proyecto y el equipo técnico, ellos dijeron, nosotros cumplimos, nosotros lo único que hicimos fue cumplir todas las órdenes y todos los requerimientos que nos habían dado. De tal manera que cumplimos todo lo que dijeron los patrocinadores. A raíz de esta situación y con el ánimo de calmar las protestas, el ministerio, ya había un nuevo ministro, ordenó a los técnicos diseñar un nuevo proyecto. Y a ellos se les ocurrió que lo mejor sería construir una planta para poder procesar la papa, los excedentes de papa, y sacar alcohol de la papa. El ministro lo aprobó enseguida, incluso lo negoció con la cooperación internacional, y entonces se logró al final el financiamiento para construir una planta procesadora de alcohol de papa. Luego de 9 meses de haber sido aprobado, se inició el proyecto. La ingeniera directora del proyecto tuvo muchos problemas con el cumplimiento de los plazos, debido a dificultades de tramitación por desconocimiento de la normatividad, por la presión de los agricultores, los cambios en el alcance. Pues algunos de los políticos presionaron por añadir un nuevo módulo, ya que dijeron, si se va a producir alcohol, produzcamos vodka de papa, que es lo que hacen en Rusia y en Polonia. Después de muchas presiones, se aceptó este cambio y se agregó entonces un nuevo módulo a la construcción. 2 años después, se tuvo que cerrar la planta. Porque la producción de papa era estacional e insuficiente para la capacidad instalada. Los excedentes variaban mucho de cosecha a cosecha por cuestiones climáticas y características gerenciales en cada predio. Además, los agricultores grandes ya habían conseguido nuevos canales de comercialización para sus cosechas y no querían entregar el producto a los precios acordados a la planta. Entonces, debido a esto, la planta tenía largos periodos de instalaciones en forma ociosa. No podían utilizar toda la capacidad instalada de la planta hasta en un 80%. Los pobladores protestaron por el cierre ante la municipalidad y exigieron que la dirección del proyecto y los técnicos rindiesen cuentas por el fracaso. Los técnicos se defendieron argumentando que solo habían recibido y cumplido las órdenes de acuerdo a la dirección del proyecto, y la directora del proyecto dijo haber cumplido con todo el proyecto, pues estaba la construcción de la planta. La población quería hacer de nuevo un paro para protestar por el desperdicio de los recursos públicos, la falta de información oportuna y la escasa responsabilidad, decían ellos, de todos los tomadores de decisiones. Los agricultores expresaron que ese elefante blanco, así le decían a la planta,
que habían construido era un monumento a la incapacidad de todos los directores y de todos los políticos. No se entiende lo que pasó. El desarrollo siempre debería tener una visión a largo plazo, argumentaban. Y esa es la historia. Yo les pregunto, ¿qué estuvo bien en los dos proyectos? Pueden, por favor, escribirnos en el chat. ¿Qué estuvo bien en estos dos proyectos? ¿Qué estuvo mal? E incluso si ustedes tuviesen que dirigir estos proyectos, ¿qué harían distinto? Escríbanos porque el diálogo con ustedes y sus ideas serán de una gran utilidad para lo que vamos a discutir. Y la opinión de ustedes es muy importante, ya son Master Professional muchos y otros ya casi llegando. Entonces es muy importante hacer una reflexión sobre esto. Joanita, ¿puede leer algunas de lo que ponen en el chat para contestar e ir haciendo la próxima intervención? Tienes tu micrófono apagado, Joana. Perdón. Diego dice, estuvo mal no contemplar la visión a largo plazo. María Elena dice, pedir alcances adicionales durante la ejecución del proyecto. Guillermo, identificar y administrar a los interesados. Dice Miguel, los interesados no fue correctamente gestionado. Harold dice, considero que no hubo una buena recolección de datos históricos ni tampoco un especialista como el área de agronomía para poder gestionar esa información. Guillermo dice definir alcances con los interesados. Luz Roldán, faltó al inicio al proponer el primer proyecto ya verificar el canal de venta para la sobreproducción. Yasmín dice estuvo mal no hacer un diagnóstico del producto y del mercado previo. Susi dice faltó la clarificación de alcance y planificación a largo plazo. Carolina dice la introducción de una variedad de papa con mayor rendimiento, 1, estuvo bien, y 2, asistencia técnica con una transferencia tecnológica. ¿No? No. Gastón, se debió ver la estacionalidad de los productos y dimensionar mejor la planta, los agricultores debieron participar más. Guillermo, definir los riesgos. Humberto, los objetivos variaron al añadir la producción de alcohol para elaborar vodka y no contemplaron el alcance, no gestionaron bien los stakeholders. Poca consulta a los interesados, dice Otoniel. Janet dice falta de comunicación, habría que ver cómo estuvo esa matriz de comunicación. PM Book dice que el rol del director del proyecto es el 90%. Carolina dice, estuvo mal no planificar el riesgo sobre la oferta. Oscar Andrés dice, no se tuvo en cuenta la vocación de los productores. Fue impuesto el objetivo y no hubo diálogo con los beneficiarios. Susi dice, la construcción del proyecto debió contar con la participación de todas las partes. Janet, 90% comunicación. Gladys, definición de los riesgos. Laura, estuvo bien la capacitación, estuvo mal la falta de contemplar qué pasaría si los agricultores se unen a la iniciativa. ¿Qué haría? Contemplar una mejor manera de alcance y verificar los interesados. Guillermo dice involucrar en el proyecto a personal con experiencia en este tipo de proyecto. Ricardo Landar, faltó una evaluación correcta en los modelos de negocio, ni cómo iba a modificarse con la implementación de la planta, otro modelo de negocio. Otoniel dice, no se consideró la producción de la papa es racionaria y no se previó resolver la falta de materia prima para la empresa en toda la época del año. Estacionaria, quise decir. Okay. Y en cuanto a la planta, debió prever continuidad de materia prima y la planificación falló. Ok. Ajá. Muy bien, yo creo que mucho de lo que ustedes han apuntado es muy importante. Creo que aquí los problemas se dan en varios niveles. Uno se dan
hemos hablado de muchos conflictos, ¿no? Hubo muchos conflictos, hubo mucha petición de que se rindiesen las cuentas, o quejas. Hubo un ambiente de conflictividad. Como ustedes dicen, hubo una parte muy descuidada de la relación con todos los stakeholders. Solo se hizo con algunos. Quiere decir que falló la comunicación. Se habla de que ellos recibieron órdenes, fueron todas las órdenes dadas, no participaron, no hubo una interrelación importante. Bien, todo esto creemos que podríamos encerrarlo en un concepto de una mejor definición de qué es un proyecto y sus etapas. Un proyecto siempre tiene un diseño y ese diseño tiene que ser muy bien hecho para que pueda darse el éxito, quizás. Fuera de ese diseño, como en este caso, que fallaron los diseños porque faltaron los análisis de riesgos, tuvimos los problemas con los stakeholders, tuvimos otra serie de dificultades porque no se consultó el mercado, no se vio que eran grandes y pequeños productores, no se identificaron los intereses, el diseño no estuvo muy bien llevado. Fue una orden apenas del ministro debido al interés de un investigador y por eso se hizo el proyecto. Y después fue otra idea del ministerio de hacer una planta de alcohol, pero no se tuvo en cuenta tampoco quiénes eran los stakeholders fundamentales, ni participaron en el diseño tampoco. Entonces el diseño es una parte vital que tenemos que manejar. La otra etapa es las negociaciones del proyecto, la otra etapa que podemos decir es la ejecución del proyecto y la otra etapa será la evolución, la evaluación posterior de los proyectos. Todas esas etapas son vitales para poder saber qué pasa con nuestro proyecto. No solamente mirar una, sino mirarlas todas. La segunda parte es ¿qué es un proyecto? Y esto pues lo repetimos porque a veces nos quedamos en la definición de que es una serie de actividades para generar un producto único en un tiempo específico. Y ahí paramos con nuestra definición. Y resulta que un proyecto es mucho más que esa definición y sus problemas, como los vimos en estos casos, es mucho más. Les hablamos de que un proyecto es un sistema social abierto, se dice. ¿Por qué es un sistema social? Lo decía hace poco en otra conferencia, porque tenemos 3 subsistemas en un proyecto a tener en cuenta si lo queremos gestionar bien en cualquiera de las etapas. La primera es que es un grupo de personas que son las que hacen el proyecto y que están íntimamente interrelacionadas entre ellas. Y que si la interrelación allí no se da, pues vamos a tener dificultades como hubo en estos proyectos. Entonces tenemos distintos roles, responsabilidades, distinto tipo de intereses de los involucrados, pero eso tiene que fluir, tiene que haber una interrelación entre ese grupo humano que es el que hace el proyecto. Si ese subsistema nos falla, encontraremos muchas explicaciones de los problemas de ese puesto. El otro subsistema es, este grupo tiene indudablemente que generar productos y servicios que impulsen unos resultados intermedios porque estamos en un proceso de desarrollo. Esos productos y servicios deben servir para una visión de largo plazo del desarrollo, a unos objetivos del desarrollo. Por eso hoy se habla y hemos oído en estos webinars que tenemos los viernes a muchos colegas hablar de los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Todo proyecto de desarrollo debe apuntar, se dice porque es el acuerdo internacional, debe apuntar a contribuir a esos objetivos de largo plazo. Si no se da, tenemos entonces las fallas que hemos visto, entre otras. Entonces tenemos un sistema técnico, indudablemente, de generar productos, y yo diría que en estos casos descritos, tanto de los productores de papa como de la planta de alcohol, se lograron los productos y servicios planteados en el proyecto.
pero no bastó para que tuvieran éxito. Entonces, ese subsistema técnico indudablemente es vital en el producto y está íntimamente relacionado con el subsistema de roles y responsabilidades del proyecto. Pero además hay otro subsistema que es el de las normas, toda la normatividad. La normatividad tiene que ver no solamente con las normas escritas a veces, sino con normas no escritas de los grupos sociales involucrados. Entonces, eso es un proyecto en el fondo, este sistema. Y además se dice que es abierto porque tiene que interrelacionarse directamente con los sistemas que están en su entorno. El mercado. No hubo una interrelación con el mercado y por eso fallamos. Una interrelación con todos los grupos sociales afuera, que eran los destinatarios, que eran los usuarios finales de lo que íbamos a hacer. Hay que conocer mucho ese sistema, su cultura, su forma de ver las cosas, a cómo actúa, todo ese manejo de, que ustedes han anotado muy bien, de los stakeholders, pero tienen un sistema afuera que tiene que estar interrelacionado. Entonces, en esencia, lo que queremos mostrar aquí y darle énfasis hoy a nuestra discusión es a que miremos esa integralidad para poder ser buenos gestores de proyectos. Uno de los grandes problemas que se presentaron allí es en el subsistema de las interrelaciones entre los actores. Y ese sistema es el que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la negociación, tiene que ver con la forma de obtener feedback, retroalimentación de los distintos actores, tiene que ver con la asertividad, tiene que ver con la empatía que tengamos para obtener buenas relaciones dentro de ese grupo. Y todas estas habilidades son las que se denominan en proyectos habilidades blandas, y de eso queremos profundizar. Pero queríamos ubicarlas como una parte de todo el sistema proyecto y no solamente verlas en forma aislada. Podemos a veces tener muy buena interacción dentro del equipo y sin embargo fallar en los otros dos subsistemas y no tendremos el éxito. O tenemos muy buena interacción interna y tenemos muy buena definición tecnológica y tenemos muy buen conocimiento de las normas, pero si ignoramos que somos un sistema en interacción con sistemas externos como el mercado, nuestro proyecto puede irse al traste también. Entonces, todo eso implica tener toda esta claridad. Vamos hoy a profundizar sobre ese subsistema de habilidades blandas, pero entendidas como una parte vital de toda la gestión del proyecto. Bien. Giovanita, adelante. Sí, entonces. A ver, un poco lo que queremos mostrar, ¿verdad? Este enfoque que hemos tenido o que tiene la gestión de proyectos a partir de que son un conjunto de actividades con una metodología para lograr unos resultados previstos, ¿no? Predictivo, decíamos. Sin embargo, nos olvidamos y dejamos de mirar a estos proyectos como una red de relaciones. O sea, un proyecto es un sistema relacional, no es solamente poner una metodología. Entonces, desde allí es que venimos con esa distinción, ¿verdad?, de lo que es el ser y el hacer. Porque ciertamente nos hemos enfocado en el hacer, en la metodología, el PMBOK y todas estas cosas que nos han mostrado que a través de esta metodología, sin poner tanto énfasis en el ser, se podían lograr los proyectos. Sin embargo, como hemos visto en el caso en los dos casos que ha puesto Alonso, se llegan a los resultados. Primero, perdiendo de vista que es un proyecto de desarrollo, que el impacto social es relevante. Lo más relevante es el impacto social. Entonces, desde allí ya empieza a tener una relación ¿con quién? Con los usuarios. Entonces, ¿qué tan formados estamos en estas competencias, ¿verdad?,
que son competencias relacionales que tienen que ver con lo de liderazgo, que tienen que ver con empatía, que tienen que ver con esta forma de ser, porque cuando siempre decimos el liderazgo es una forma de ser, no es solamente un hacer. Entonces, ¿cuán familiarizados estamos? ¿Cuánta formación ha habido más allá? Yo seguramente, como a todos nos ha pasado, a partir de la crianza, hemos podido enfrentarlo, pero realmente no estamos formados en el tema de comunicación. En el mito de la comunicación es un mito, creemos muchas veces que porque hablamos ya nos entendemos, y eso nos pasa todos los días que no es así, ¿no? Entonces, fíjense cómo venimos también, lo que muestra Alonso, porque, por ejemplo, en la empatía no hay conexión con el usuario. ¿Cómo conectamos con el usuario si no desarrollamos empatía o no activamos la empatía que tenemos allí? Porque, como ya lo hemos visto, todos somos capaces y estamos constituidos para ser empáticos. Pero también venimos porque no es que lo hacemos por hacer, es que venimos de un liderazgo autoritario. Porque el liderazgo autoritario, además, es muy sencillo. ¿Sí o no? O sea, cuando yo voy como project manager y digo, yo soy el que sé, aquí se hace lo que yo digo, y giramos órdenes, como decía Alonso, ¿verdad? Pues es sencillo. Yo hago y digo, pero cuando entramos así nos encontramos con mucha resistencia, porque obviamente ya hoy, a eso veníamos antes, pero ya hoy ese liderazgo ha quedado totalmente caduco, porque hoy lideramos conocimiento, lideramos gente con muchísima más formación que nosotros, entonces ya eso no es seguimos órdenes nada más. Hoy la gente pide, exige, ¿no? Algunas otras cosas. Y otra de las cosas que tiene que ver, como decía Alonso, con el tema de las políticas de la normatividad, que tiene que ver con las creencias también. Las creencias de la gente que nos rodea, las creencias de la gente, cómo se hacen las cosas en al lugar donde llegamos, que también tiene que ver con un tema de relación y competencias blandas. Entonces, desde allí, lo que queremos un poquito mostrar era cómo antes el enfoque estaba en eso que es técnico, que era el hacer, y desde esta formación que nosotros tenemos en Leadership, por supuesto, tiene que ver con el ser, ¿sí? Y el ser, y nos enfrentamos a toda una complejidad, porque el ser humano no es solamente lo que vemos, el ser humano está constituido por lenguaje, cuerpo y emoción, al menos, con 3 dimensiones. Entonces, muchas veces estamos muy claros en el lenguaje, pero en la emoción y el cuerpo no nos ayudan. Entonces lo que necesitamos es abrirnos, y una de las cosas que necesitamos mostrarles es la apertura que necesitamos para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque también, si venimos formados desde el hacer, suponíamos que el aprendizaje era tener información y después desplegarla, un método y hacerlo. Pero lo blando no es así. Lo blando necesita una experiencia para poder incorporarla y después desplegarla. Entonces, necesitamos entender que, ¿por qué? Porque el ser humano es mucho más complejo, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el condicionamiento, tiene que ver con los sistemas de los estados, tiene que ver con muchas cosas para que eso que estoy incorporando se dé, ¿bien? Entonces, y muchas veces quienes han estado aquí en el Leadership con nosotros, en los cursos, ¿verdad? A mí me encanta porque las primeras sesiones, ya vamos a ver con esto, acabamos de empezar una nueva camada de gente con una nueva promoción para el Leadership, y lo que decíamos, ¿no? Las 4 primeras semanas es pura teoría, y todos entendemos, ¿verdad? Todos entendemos, somos personas ordenadas, quien lo ha hecho, ya lo sabe, todo el mundo entiende y comprendemos la guía y entendemos y no sé qué. Pero una vez que pasamos por la experiencia, decimos, wow, ¿cómo es que está claro en el lenguaje, pero el cuerpo y la emoción no nos acompaña? Entonces, solamente cuando incorporamos en los 3 niveles, es que la experiencia se da, y yo lo puedo desplegar. Pero a partir de allí, un poco lo conversábamos con Alonso, ¿cómo lo sostenemos? ¿Cómo esta competencia blanda, que ya la puedo desplegar, porque además nos ha pasado muchísimo que cuando alguien hace el curso de Leadership,
Después nos dice, oye, lo utilicé en una negociación, oye, me sirvió para esto, me sirvió para aquello, he logrado un nuevo trabajo, he podido hacer, o sea, es que realmente se logra. Pero después, Susi dice, recuerdo perfectamente la teoría. Pero cuando se pasa por la experiencia, uno dice, wow, ¿cómo es mirarnos desde allí? Porque además, esa es otra de las complejidades que tenemos, es ganar la perspectiva sobre nosotros mismos, porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, el aprendizaje sin reflexión, sin evaluación constante, y no persecutoria de tengo que mejorar, sino estamos en una era de aprendizaje, estamos envueltos en un mundo, como se dice, ya tenemos el BUCA 2, ni siquiera BUCA 1, ya tenemos el BUCA 2 porque a partir de la disrupción de la pandemia, el cambio es exponencial y nos han puesto en otro lugar. Entonces, si nosotros no estamos en continua reflexión, evaluación e incorporación, y fíjense que utilizo esta palabra de incorporar, es hacerlo cuerpo, y después de hacerlo cuerpo, hacerlo músculo, para que eso se mantenga. ¿Por qué? Para que se vuelva esta forma de ser. Entonces, ¿cuáles son las complejidades? Obviamente, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, cómo hemos venido entendiendo el aprendizaje y cómo estamos acostumbrados desde el hacer a tener una información y darlo, pero la complejidad de lo blando es la pasar por la experiencia, el entender la condición humana en lenguaje, cuerpo y emoción, que en el lenguaje estamos muy claros y por el otro lado no está, y la perspectiva sobre sí mismo, que es lo más importante que necesitamos desarrollar, porque en esa perspectiva sobre nosotros mismos somos capaces de ver este ser que está siendo y cuando estamos actuando. Entonces, ¿cómo puedo evaluar a partir de esa reflexión si no logro ese músculo de aprender a tener perspectiva sobre nosotros mismos? Alonso, no te escuchamos. Muy bien, Giovanna, yo creo que has explicado muy bien toda esta reflexión del aprendizaje y que aprendizaje no significa solamente haber comprendido los temas y ahora voy a hacer. Significa realmente interiorizar profundamente lo que oímos, lo que explicamos, lo que entendemos, pero cómo lo volvemos nuestro, cómo se pasa a ser un sello fundamental. Pues eso se discute muchísimo en lo que es la inteligencia emocional. Y se habla entonces hoy de otra rentabilidad. Ya no tenemos a veces solo la rentabilidad técnica, la rentabilidad que sacamos de lo técnico, sino que hoy la rentabilidad se dice es una rentabilidad también emocional, porque ante todo somos seres emocionales. Y esta idea de la inteligencia emocional, entendida como el manejo de nuestras emociones, pero no solo de las nuestras, sino entender al otro, las emociones del otro, para poder realmente lograr una rentabilidad emocional, es lo que se llama la inteligencia emocional y la que hoy de todas maneras se impulsa mucho en este tipo de aprendizaje de leadership para proyectos. O sea que inteligencia emocional no es solamente una cuestión intrapersonal que yo tengo que aprender a manejar. Interpersonal también en el sentido de que tengo que hacer todo el esfuerzo por entender al otro para poder realmente lograr una rentabilidad emocional en mi grupo, en mi empresa, en mi institución, en mi familia y en mi vida al final, ¿no? Esa es la inteligencia emocional de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede? Porque hablamos mucho de emociones y a veces nos quedamos ya con la duda de qué es eso. Pues si me da ira y yo la tengo que explicar y explotar. Aquí se trata es de cómo manejamos estas emociones básicas que tenemos. Se habla de 4 emociones fundamentales, de las cuales se derivan los otros, a pesar de que
Hay muchas categorías y divisiones de las emociones, pero se habla de que fundamentalmente tenemos miedo, y en esta época tenemos mucho miedo, ira, alegría y tristeza. Esas son las emociones básicas. Y de ahí se derivan todas las otras que tenemos. No es que sean malas, son señales, porque son reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ante lo que pasa en la realidad. ¿Cierto? Hay estímulos en la realidad que nos dan una información que va al cerebro y muy rápidamente el cerebro, a veces se dice solo en la parte derecha, la amígdala, allí genera inmediatamente una reacción que puede ser normalmente una señal importante para nosotros. Para salvar la vida, por ejemplo, ante el miedo en una situación grave en donde podemos morir. Y el miedo nos ayuda entonces a reaccionar fuertemente. Sin embargo, pues esas emociones entran de nuevo al cerebro, a la parte izquierda, a la neocorteza, y allí ya le ponemos algo de razón y se convierten en sentimientos. Y esos sentimientos también son muy importantes para poder manejar nuestras relaciones y manejarnos nosotros. Y como dijimos, la inteligencia emocional es intra e interpersonal. Entonces, entender los sentimientos es el primer paso fundamental. Las emociones y los sentimientos y los estímulos es el primer paso fundamental para ir avanzando en la inteligencia emocional. Después ese estímulo, ese sentimiento indudablemente nos lleva a una acción, nos impulsa a una acción. Fíjense, tenemos estímulos, emociones, sentimientos que nos llevan a una acción. ¿De dónde se deriva mucho qué acción tomamos? Del significado que le demos al sentimiento. ¿Y de dónde viene el significado que le damos a un sentimiento? De nuestras creencias, de nuestras experiencias, de lo que tenemos en el inconsciente que rápidamente ante la emoción va a buscar siempre en el inconsciente qué ha pasado antes para poder adaptarme a lo que estoy sintiendo. Y esas acciones con los significados que le hemos dado es lo que nos va a generar unos resultados. Esa acción nos impulsa y tendremos unos resultados. Si no pudimos tener conciencia plena de lo que está sucediendo, pueda que los resultados sean totalmente negativos y sea realmente muy frustrante lo que estemos viviendo. Pero si alcanzamos a darle un significado y entendemos qué está pasando, empezamos a entender cuál es nuestra emoción, cuáles son nuestros sentimientos, de dónde vienen, y podemos de allí empezar a manejarlos. Esos resultados que tenemos pueden volverse de nuevo un estímulo, y puede que el estímulo sea de nuevo un refuerzo de la emoción anterior y que permanezcamos atrapados en esa emoción. Y entonces viene lo que se llama un estado emocional. Un estado emocional son aquellas emociones y sentimientos que permanecen en el tiempo, un tiempo largo. ¿No? La tristeza es algo lógico. Si yo tengo una pérdida, pues tengo tristeza. Pero si yo permanezco en el estado de la tristeza, pues ya no es que tuve una tristeza, sino que soy un hombre triste, porque mi estado emocional es de largo plazo. ¿Cómo romper esos estados emocionales que no son rentables para mí? Eso es inteligencia emocional. ¿Qué hacer para poder manejar eso? ¿Cómo me explico? Les tengo que, lo que se recomienda es, tienes que conocerte muy bien en primer término. Tienes que reflexionar profundamente quién eres, de dónde vienen tus emociones, porque si ya haces ese ejercicio, empezarás a manejarlas y a poder reubicarlas en forma inteligente y que te produzcan los resultados que tú quieres. La otra cuestión es, ¿cuál es el significado que les doy? ¿Por qué les doy ese significado?
No puedo cambiar de pronto el significado que le estoy dando a esos sentimientos y emociones. No puedo hacer un clic y decir, esto que me ocurría no puede ser más bien una oportunidad. Y ese cambio de significado va a ayudar a que mi rentabilidad emocional sea mayor. O la otra es, ¿por qué no hago un reenfoque de mis emociones? En lugar de pensar de que voy en ese círculo, de que una vez que le doy un significado me va a despertar una acción a veces que yo no quiero, que no he reaccionado bien, que no he reflexionado bien. ¿Por qué no centrarnos, dicen los autores, más bien en los resultados? Lo que quiero definitivamente es un resultado. Y aquello que me aparte de mis resultados lo tengo que ir desechando. Fácil decirlo, difícil hacerlo, pero es el ejercicio de cómo, conociéndonos a nosotros mismos, podemos hacer ese reenfoque de salirnos del círculo de la acción que genera el significado que le di, a estar pensando siempre lo fundamental son mis resultados. Y si hago ese reenfoque de que mi emoción no me puede dominar porque tengo que lograr un resultado que es lo fundamental e importante en mi vida, entonces tendremos un chance de que las emociones sean canalizadas, sean manejadas y tengamos una inteligencia emocional en orden y con alta rentabilidad. ¿Por qué no es fácil todo esto? No es fácil porque nosotros venimos de una creencia y de un paradigma muy fuerte, pero muy fuerte de siglos, en donde se nos decía que lo fundamental era la razón. Descartes, Newton decían, especialmente Descartes, que fue el paradigma que tuvimos en la escuela. Pienso, luego existo. Lo fundamental era mi coeficiente intelectual. Las emociones no, las emociones en una forma discriminatoria y machista decían, son de las mujeres, ellas pueden tener emociones, los hombres no pueden tener emociones, los hombres no lloran. Ese era el paradigma que teníamos. Y lo de la inteligencia emocional ha ido cambiando, pero muy lentamente. Es apenas en los años 90 del siglo pasado que empieza a tener un gran auge. Y la publicación de Goleman de la inteligencia emocional se volvió un bestseller y empezó. No es que antes no hubiera investigación, pero se ha incrementado tremendamente y se empieza a romper el paradigma de decir mente y razón y emoción son una sola cosa. No se pueden separar y las emociones pueden dominar todo lo que podemos hacer en la vida, porque el coeficiente intelectual a los 10 años se dice está más o menos fijo. En cambio, la inteligencia emocional se puede crecer permanentemente. Hay una analogía muy interesante de un autor español, Puig, que nos dice, el coeficiente intelectual es una gran ventana que tenemos, una enorme ventana, unos más, otros menos, pero tenemos esa ventana por la cual podemos mirar el mundo. Pero las emociones son como una persiana frente a esa ventana. En la medida en que no la manejamos, se nos cierra la ventana por la persiana, bajamos la persiana y no podemos ver el mundo porque las emociones nos omnibilan, nos manejan. Todo nuestro coeficiente intelectual queda ahí, pero nos impiden las emociones ver el mundo porque es como la persiana que bajamos. En la medida en que manejamos nuestras emociones, vamos abriendo la persiana. Vamos abriendo la persiana y vamos ampliando nuestra visión del mundo. Y vamos entonces a utilizar lo que ya tenemos de coeficiente intelectual porque manejamos nuestras emociones. Esa es la inteligencia emocional y es muy complejo de describirla muy pronto, pero con esos ejemplos queríamos motivarlos a que hay que aprenderla. ¿Y dónde está? Está en todo lo que aprendemos a veces en el leadership. La empatía nos lleva a conocer mejor y entender las emociones del otro. No es a aceptarlo totalmente, porque yo tengo mis propias emociones.
Tengo que entenderme a mí mismo, sé dónde están, por ejemplo, mis límites de tolerancia, pero los pongo frente al otro en forma asertiva, mis límites, y de esa manera podremos entendernos mucho mejor. Y si hay un mejor entendimiento, estamos creciendo en inteligencia emocional. Si yo negocio bien, negociar en que los dos que están negociando tienen una relación ganar-ganar, emocionalmente es positivo. Ganar-perder, emocionalmente normalmente es negativo, porque allí queda una frustración grande. Y ese perder indica que estamos cerrando la ventana. Y ahí lo dejo, Giovanna, por ahora. Sí. A ver, yo quería puntualizar algo de las cosas que tú has dicho que está súper interesante, porque cuando estamos hablando de que los proyectos y las competencias blandas son competencias relacionales, la primera relación es la que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, para la inteligencia emocional y todo este tema que tenemos emocional, tiene que ver con conocernos. Y conocernos tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos. Si nosotros no nos conectamos con este mundo emocional y de sentir y conectarnos con nosotros mismos, no hay forma de conectarnos con el otro. Porque no conozco la conexión, no sé lo que es la conexión, no la tengo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces sostenemos como unas relaciones poco relevantes, porque no hay autenticidad, no hay espontaneidad, no hay credibilidad, porque no estamos conectados con nosotros mismos. Y no hay, muchas veces la gente dice hay malas intenciones y no sé qué, pero sencillamente es que si no hay conexión adentro, no hay conexión afuera, no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Y por el otro lado, también, Alonso, veníamos de pensar que nosotros somos así y que no se puede cambiar, ¿no? En cambio, hoy podemos entender que el ser humano es un ser creador y que puede participar en la creación y en la transformación de sí mismo. Entonces, este cambio, ¿verdad?, de entender que estamos siempre en completa transformación y que además somos partícipes y somos responsables y además que tenemos ese poder de transformación, es lo que nos abre la puerta a decir, pues yo puedo cambiar y puedo transformarme y puedo ser el quien yo quiera ser. Y solamente, por eso lo decías al principio, que lo hacemos a través del aprendizaje, a través de una experiencia, o sea, solo nos transformamos a través de la experiencia, no hay otra forma de hacerlo, si no, no podemos incorporar cambios y hacer cosas distintas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es a sentirnos un permanente aprendiz, porque cuando decía Alonso el tema de las emociones, ¿qué emoción nos acompaña para el aprendizaje? Porque si nos acompaña una emoción de miedo, miedo a no saber, miedo a no estar seguro, miedo a no, entonces eso no nos ayuda para el aprendizaje. Lo que necesitamos es entender que lo que sé hoy puede que mañana no me sirva y el mundo está en evolución y yo estoy en completa transformación y yo puedo participar en eso. Entonces, desde allí es como con esa liviandad de sentirnos unos aprendices en todo momento y fluir con eso, ¿no? Porque el tema emocional, como decía Alonso, es cómo aprender nuevamente a conectarnos con el sentir y aprender a sostenerlo, y eso significa ir generando en todo momento músculo emocional. Entonces, un poco quería simplemente puntualizar de esas cosas que tú habías dicho. ¿Bien? Okay, quizás para complementar esto con lo del liderazgo que había explicado Giovanna ya al comienzo. Líder es un guía, ¿no es cierto? Un líder es quien guía a alguien, quien lleva a un grupo de un sitio A a un sitio B, ese es el líder. Tiene que llevar. Pero indudablemente, para ser líder, para ser guía, yo tengo que haber pasado ese camino. Porque si no conozco el camino, ¿cómo puedo llevar a la gente de un lugar A a un lugar B? El guía tiene que conocer el camino, tiene que haber hecho la experiencia para poder guiar al grupo.
Y el guía también sigue al grupo, porque una vez que les ha dicho el camino, va siguiendo al grupo. No puede ser independiente, decir yo solo muestro el camino. Se integra y camina con el grupo. Eso es lo fundamental entonces en la parte del liderazgo también. Para ser un guía, yo tengo que conocer muy bien cuáles son mis conocimientos, mis habilidades, mis capacidades, mi actitud frente al grupo y frente al trabajo y frente al camino que tengo que cruzar. Si no tengo actitud y no le presto atención, es decir, estar ahí y ahora en el camino, pues va a ser muy difícil. Entonces el liderazgo implica también conocerse a sí mismo, conocer el camino para que otros lo sigan y tener la capacidad de hacer el camino con el grupo que lo sigue. No es mantenerse fuera del grupo, es entrar y caminar con el grupo para poder manejar realmente un liderazgo de servicio, un liderazgo transformador, como es lo que aprendemos también en Ayay. Entonces, esa es otra parte de la rentabilidad emocional, que entendamos bien qué es ser un líder. Yo, como mensaje en esto, diría, una frase que leí hace poco es que la vida no te ocurra a ti, sino que la vida ocurra para ti. Es decir, no dejes que la vida vaya pasando y vayas reaccionando en cada pasito que das. Haz un plan y conócete a ti mismo y plantéate los desafíos que implica, por ejemplo, el liderazgo para que la vida realmente ocurra como tú quieres que ocurra. Ese es un mensaje, creo, detrás de toda esta parte de las habilidades blandas. Un último comentario de mi parte en ese sentido es lo que hablaba Giovanna muy bien entre el ser y el hacer. De nada nos sirve oír, de nada nos sirve leer si no tratamos de confrontarlo con lo que somos. Y ese es el leadership, y esa es la tarea que hacemos en esta certificación de leadership. Tratar de que esas habilidades blandas, que detrás de ellas hay unos valores, se trata de cómo nos apropiamos realmente de esto, porque nadie puede darte lo que no tiene. Cuando somos directores de proyectos no podemos aspirar a decir, eso lo leí yo en tal parte. Eso es muy importante. Eso de liderazgo es fundamental, pero mañana vienen a las 8, por favor. Si yo no doy ejemplo, si yo no doy de lo que tengo, pues no voy a ser creíble, no voy a poder tener cómo guiar, no voy a tener que mi grupo en el proyecto me siga realmente. Hay que pensar mucho en cómo tenemos coherencia. Y ese es un enorme desafío que tenemos de ser realmente coherentes cuando aprendemos liderazgo y cuando aprendemos habilidades blandas. ¿Cómo somos coherentes para ser realmente creíbles? Para hacer y no solamente para hacer. Sí. Y esa es una dificultad enorme. Yo pongo siempre el ejemplo del tema de género. Leyendo sobre género, cuando nos exigen que hay que tener en cuenta el género, yo puedo decir, sí, perfecto, y lo he leído y lo he explicado. Pero mientras yo no tenga y esté convencido de que ese es un valor fundamental, no me van a creer. Mis palabras van a ser huecas cada que hable de género. Ese valor es igual con los otros. Entonces, tenemos que ser coherentes para poder ser realmente líderes. Alonso, una cosita más que me gustaría decir es que dos cosas, ¿no? Para el tema del autoconocimiento en relación con nosotros mismos.
Primero, ser muy honestos, ¿verdad? Para entender que seguramente nos hacen falta muchas cosas, pero también para aprender a reconocer lo que tenemos. A mí me pasa mucho en coaching, ¿verdad? Es que la gente no ve su potencial, no puede reconocerlo, no puede, o sea, me impresiona mucho, ¿verdad? Que justamente una de las cosas que no se ven son las fortalezas, porque o sea, yo he tenido en coaching a muchos de los que están aquí y he dedicado mi vida los últimos 10 años a hacer coaching ejecutivo, y una de las cosas que más trabajo son sus fortalezas. Pero para que se vean, para que las vean, porque no las ven, no son capaces de verlas, porque tenemos muchas cosas en la cabeza de creencias y de juicios muy fuertes y sentencias que convertimos en sentencias que son como conclusiones que no nos permiten avanzar, ¿verdad? Entonces, muchísimo conocimiento para lo que nos hace falta, pero parado en las fortalezas, ¿sí? Y desde allí, mucha amabilidad con nosotros mismos. O sea, es decir, ser brutalmente honestos para encontrar y vernos en luz y en sombra, porque tenemos muchas fortalezas que no reconocemos, sombra que no somos capaces tampoco de ver, pero con mucha amabilidad porque tenemos que entender que así somos. Aquí hablaba hace rato, y lo ponía creo que Diego, el tema de la coherencia, de pensar, decir y hacer. La coherencia, señores, es un desafío. Lo que decía Alonso de ser un ejemplo y el líder que quiero ser y me quiero transformar, seguramente muchas veces todos tenemos las intenciones, pero es un desafío diario y no porque me llamo Giovanna y Alonso, es porque es humano. Entonces, en la medida que nos comprendamos desde la humanidad, desde la condición humana, desde quién somos, vamos a poder ser brutalmente honestos para entender quiénes somos, pero también con mucha amabilidad para decir, pues estamos en proceso de aprendizaje, siempre vamos a ser un aprendiz, disfrutemos el camino, disfrutemos esto que es la vida, porque la vida no es solamente el trabajo, la vida es, o sea, y el trabajo forma gran parte de la vida. Pero disfrutemos el camino, disfrutemos esto que ya somos, ¿sí? Con siempre la conciencia y estar en completa reflexión, evaluación y perspectiva de nosotros mismos, pero con amabilidad, con ganas de vivir la vida y disfrutarla, porque como dice Alonso, lo que no tenemos para nosotros mismos, no vamos a tener para los demás. La relación que tengo conmigo mismo define la relación que tengo con los demás. Entonces, disfrutemos y somos gente muy, o sea, yo no he conocido gente que no tenga competencias, pero no las disfruta. Nos pasa muchísimo, por ejemplo, ahorita que hablas tú del tema de género, Alonso, es que son mujeres extraordinarias, extraordinarias, y todas las que hemos tenido el leadership han sido mujeres extraordinarias, pero no disfrutan de sí mismas, no disfrutan de las capacidades que tienen. Entonces, desde allí también un poco la invitación es a eso, a ser brutalmente honestos con nosotros mismos, pero con mucha amabilidad y reconocer nuestra precariedad humana. Gracias. Ok. La tercera parte que tenemos es hacerles una invitación a que reflexionen qué significa la gran oportunidad que tenemos en el PM4R Master Profesional. Porque todo lo que hemos discutido de la necesidad de entender el proyecto como un sistema, de la necesidad de tener las habilidades blandas bien presentes y bien útiles para sacar una rentabilidad emocional, la tenemos en este concepto del PM4R Master Professional. Ahí nos preocupamos, desde luego, por conocer qué significa la gestión de proyectos desde el punto de vista de los conocimientos, desde el punto de vista del concepto, desde el punto de vista de los avances que tenemos en proyectos. ¿No? De entender mucho más también esa visión de largo plazo que necesitamos saber. Pero aprendemos en el PM4R Profesional todos nuestros proyectos predictivos, que muchos todavía serán así. Pero incluso en los proyectos predictivos tenemos que mirar esa visión holística, esa visión integrada para poder tener éxito. A pesar de que ya esté muy predictivo lo que hacemos en la parte técnica, en nuestro subsistema de relacionamiento interno del proyecto y hacia afuera, y en todo lo que es la normatividad, tenemos que pensar
para poder tener éxito en los proyectos predictivos. Y aprendemos en el leadership de nuevo, ante la incertidumbre, ante la necesidad de tener más cerquita a los usuarios finales y a los clientes, que no pasó en los ejemplos que pusimos al comienzo. En esa necesidad de entender más de cerca las necesidades de los clientes y de ver el futuro, pues ahí tenemos los proyectos ágiles tratando de entender eso y de la necesidad absoluta para hacer un buen proyecto ágil, de entender que son grupos autoorganizados, que son grupos responsables, que son grupos que tienen que funcionar muy bien como grupo. Y para hacer eso, ¿qué es lo que necesitamos? No conocimientos y habilidades de proyecto solamente, no, conocimientos, habilidades, actitudes y atención a quiénes somos y quién es nuestro grupo para poder realmente tener éxito. Y por eso es entonces que se cierran las certificaciones con el leadership. Y vemos entonces que allí detrás de eso hay un concepto holístico, un concepto más acotado a todo lo que necesita un proyecto, dándole a cada subsistema su valor y entendiendo que tenemos que tener relaciones hacia afuera y de largo plazo. Lo que pedíamos y lo que queremos solicitarles a ustedes es de que tratemos de difundir esto, de lograr que en sus instituciones, de lograr que entre los grupos profesionales se conozca esta oportunidad para que realmente esta comunidad pueda crecer, podamos tener realmente la posibilidad de tener más alumnos y crear entonces lo que se aspira, tener una masa crítica en América Latina sobre este concepto integral de los proyectos con esa visión de desarrollo. Sí. Yo creo que una de las cosas que siempre hemos dicho en leadership, y nos gusta mucho el tema del abordaje, porque es una experiencia de aprendizaje y aprendemos todos. Yo aprendo con cada uno de las promociones que han pasado, se aprende muchísimo, porque la forma como justamente decimos el aprendizaje es solamente a partir de la experiencia, y cómo este abordaje de experimentar, trabajar en equipo, lograr el objetivo, las coordinaciones en equipo, es como una incubadora de un trabajo, de lo que se vive en un trabajo normal. Desarrollamos el liderazgo a través de las capacidades de trabajo en equipo, porque entendemos que el liderazgo no solamente es yo solo, sino desarrollamos el liderazgo a través de que para el líder el éxito del equipo sea la meta personal. Y como Gestum y como lo que tenemos en esta comunidad, obviamente, es cómo contribuir. Creo que para todos sabemos, en América Latina, de México hasta la Patagonia, hay una crisis de liderazgo enorme. Tenemos instituciones que son las que sostienen los países, no los gobiernos, sino cómo creamos el Estado. Y cómo soñamos con un liderazgo distinto, con un liderazgo servidor, con un liderazgo realmente al servicio de los ciudadanos y de los usuarios, y que realmente generen un impacto en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, para eso se trata, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de leadership, y quienes ya lo han hecho lo escuchan nuevamente, pero es eso, que se sumen a este sueño que tenemos de realmente impactar a través de la gestión de proyectos en América Latina. Bien, y yo creo ahora, si hay algunas preguntas, comentarios, pues bienvenidas. Tenemos un poquito de tiempo de lo que habíamos planeado para oírlos, que será muy, muy importante. Pueden abrir sus micrófonos si alguien quiere. Como siempre decimos, no todos a la vez, que no escuchamos. O quedó claro, como yo siempre digo, Alonso, quedó muy claro, entonces no hay preguntas. Preguntas, comentarios, no sé, quizás alguien que nos pueda contar su experiencia de cómo fue sostener
eso que es generar músculo emocional después de la formación de leadership, para que vean cómo es el desafío de sostener después de salir, ¿no? También sería interesante para que quienes lo han hecho, no lo han hecho, pues se animen. Sí, quizás si me permiten, Claro. Jovi, Alonso. Sí, yo siempre tengo, después de haber llevado el entrenamiento y además que es más que un entrenamiento, es un punto de quiebre en la formación personal. El PM4R Leadership, porque ahí es donde todo el hacer, ok, ¿cómo es posible que lo vas a hacer en entornos donde hay dos personas, potencialmente existe un conflicto? Y mi experiencia, como ya algunos conocen, yo soy formada en gestión pública. En lo privado, solamente y con una gran responsabilidad también enseñando en universidades, pero son ambientes más cobijados, son ambientes donde las interacciones no son a veces difíciles por el tenor de las mismas, por las cargas, por las huellas de crianza, ¿no? Y en gestión pública sí, son ambientes en los cuales uno tiene que manejarse por varias variables. Yo no voy a usar la variable que por ser mujer, que estoy en un ambiente predominantemente de varones, a pesar que lo estoy diciendo, pero no es el énfasis, no es el énfasis. El énfasis es, ok, cómo yo me siento en sostener estas interacciones. Sí, he sido muy formada en el hacer, muy formada. Académicamente, ¿no? Con todas esas cargas transgeneracionales que tienes que estudiar, y que tienes que hacer posgrados y todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo ese hacer es comprendido, está en uno, pero lo más difícil, porque yo realmente hago proyectos, no solamente operatizo, no ejecuto solamente, sino también formulo. Formulo y gestiono, planifico y ejecuto, depende, ahí me voy moviendo en todo el círculo de gestión de proyectos en inversión pública. Y lo más difícil, realmente les digo, lo más difícil es el tema social. El tema social, y no solamente por la tipología de actores, porque los actores en las zonas rurales también son fuertes, tienen todo un componente de interés, tienen roles sumamente difíciles de sostener. Y creo que toda esta experiencia, punto de quiebre formativo que he tenido con el curso, lo que me dio es esa capacidad de salir un rato y ver todo desde arriba. Bien. Tener una visión meta. Bien. Esa perspectiva, ¿no? Y sostener el conflicto, pero bien. Sostenerlo de una manera que ir generando ese músculo que siempre nos decías, sostenerlo y con un aprendizaje también muy personal de mantener ese balance, ¿no? Ese balance, no voy a decir que es un proceso, y es un proceso de todos los días, incluso porque se da en diferentes niveles y escalas, pero nunca realmente con toda esta carga del hacer, del aprender, cognitivo, nunca realmente lo había reflexionado así. Es que uno es parte del problema. Claro. El problema no está afuera. El problema también es uno, ¿no? Entonces, es ahí donde uno ya hace mucho sentido el hecho de que uno no puede realmente definir algún tipo de liderazgo si primero no eres líder de ti mismo, ¿no? Y bajarse de ese tren bala,
porque estamos muy acostumbrados, ¿no? Y siempre me acuerdo de todas esas expresiones, porque tienen mucho sentido, ¿no? Gracias. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, y yo he estado, sí, en proyectos que han fracasado por temas sociales sumamente fuertes, desde las bases, pero también por temas por temas de gestión, desde las altas direcciones. También. Entonces es un tema que hay que reflexionar al respecto, y siempre a uno nos piden, ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Es la típica, ¿no? Cualquier persona dice, ya, ok, estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Okay, lo primero, reflexionar, ¿no? No tomar una actitud reactivamente, sino hacer el análisis respectivo, ¿no? Encontrar esas debilidades, pero también ubicarte en ellas, porque también uno es parte de todo esto. Así es. Y creo que eso es muy valioso. Es una lectura que bueno, a veces llega, ¿no? A mí me llegó en este momento, en ese momento me ayudó muchísimo, y incluso para decisiones que he tenido que tomar, ¿no? Y en esta pandemia me ha fortalecido, ni modo, me fortaleció muchísimo Qué bueno. El verme. Wow, Carolina, de verdad, muchísimas gracias por tu testimonio, porque al final creo que el tema del desafío al que has ido enfrentándote después de leadership y cómo has podido sostenerlo, ¿no? Porque recuerdo, ¿te acuerdas cuando estabas en el curso y decías, ¿cómo sostener el conflicto? Y sí se puede, ¿verdad? O sea, allí es cuando uno aprende y que atrévete y eres capaz de transformarte y depende de ti hazlo, ¿no? Es lo que decía un poco Alonso con el tema de cómo generamos esa inteligencia emocional y cómo aprendemos a responder y no reaccionar, ¿no? Y cómo a veces nos ponemos nosotros en medio, cómo nos ponemos en el medio. Excelente, muchísimas gracias, Caro, muchísimas gracias, y de verdad te felicito por seguir atreviéndote a tu músculo emocional, que eso solamente así se aprende. Aquí hay una pregunta de Miguel Ángel Bisbal, sí. que dice, ¿qué recomendaciones de prácticas diarias pueden ayudar a los líderes de equipos de proyectos? ¿Creen conveniente que todos los líderes de equipos pasen por una evaluación psicológica para conocer su perfil emocional? Yo, si quieres respondo, Alonso. ¿Sí? A ver, Miguel Ángel, como recomendación de práctica diaria, mi recomendación es que generes cada uno cada uno desde su vida, desde lo que le pasa, desde que se conoce, es a bajar la velocidad. Aprender, lo que decía hace rato Carolina, el tema del tren bala, ¿no? Yo no sé si lo voy a repetir porque lo digo en los cursos y por eso Carolina lo trajo, y es que o estamos en piloto automático o estamos en tren bala. Entonces, ante esas dos cosas, ¿verdad? Piloto automático, que estamos metidos en la rutina, y el tren bala, que vamos a una velocidad que no vemos lo evidente que está a los lados, hace que justamente haya muchas cosas que tengo yo que no veo. Entonces, y a veces podemos estar en la rutina, claro, a veces tenemos que estar en el tren bala, claro, pero tengo que aprender a subir y bajar, porque todos, y seguramente todos vivimos la experiencia de que cuando bajamos la velocidad sucede la magia, empezamos a ver. Y cuando hablamos de crear perspectiva sobre sí mismo, como luego lo decía Carolina, aprender a ver las cosas desde otro lugar, tienes que estar con los decibeles bajos y tienes que estar despierto, no en piloto automático. Entonces, despierto, presente para estar y para ver. ¿Cómo como líder yo aprendo a generar eso? Ese es el desafío de cada uno, porque depende de cada uno. Yo te podría decir, medita, haz ejercicio, aliméntate bien, haz silencio, o sea, podría decirte muchas, pero dependerá mucho de cada uno, ¿no? Y con el tema de la... te respondí, Miguel Ángel, ¿sí? Si me escribes, está bien. Y con el tema de la evaluación psicológica, fíjate que muchas veces, y me pasa mucho cuando vamos a hacer formación, es que la gente me dice, Joana, pero es que yo necesito conocer la psicología de la otra persona, o sea, hay que ser psicólogo para entender a la otra persona. Y fíjate, justamente una de las cosas que apostamos es que no, es que nosotros necesitamos conectarnos desde nuestra humanidad. Si yo logro conectarme con el otro desde la humanidad y desde lo que tenemos en común y lo que es diferente, lo veo como una complementariedad,
no necesitamos elevar a una experiencia técnica, a una especialización psicológica a las personas. Ahora, seguramente nos vamos a encontrar en el camino gente que tiene temas psicológicos, por supuesto, pero el tema emocional no es un tema de... el tema emocional lo tenemos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo también aprendemos a comprendernos desde lo humano, ¿no? Alonso, no sé si quieres, aquí dice otra pregunta. Sí, la quiero ligar con otro comentario que hay. Ajá, porque, ajá. Muchas veces no nos conocemos, no somos conscientes de qué somos capaces. No debemos pensar que sabemos todo, debemos dejarnos orientar por aquellos que tienen experiencia y conocimiento. Pero lo que hemos hablado es, si quiero crecer en inteligencia emocional, tengo que aprender a conocerme, tengo que conocer mucho de dónde vienen mis emociones, qué me genera determinada emoción, qué significa para mí, por qué le doy ese significado. Y si hacemos esos ejercicios que al comienzo son difíciles porque implica una introspección, implica un análisis nuestro, implica el esfuerzo realmente de pensar y de nuevo de parar un poquito para poder analizar eso, pues haciendo esos ejercicios, como dicen, poco a poco iremos creciendo, iremos levantando la persiana y podremos ir mejorando el mundo. Y algunos dicen, y encontraremos que todos tenemos una enorme grandeza y que nacimos para ser felices, pero que si bajamos la persiana, viviremos en un mundo infeliz. Entonces, conocerse a sí mismo, dar realmente ejemplo es lo primero y lo vital de un guía, de un líder. Si no puede hacer eso, no va a transformar a nadie, no va a poder guiar a nadie. Y ese ejercicio lo podemos hacer nosotros. Ese ejercicio lo tenemos que ir analizando para poder ir creciendo. Eso sería mi comentario. Sí. Alonso, aquí hay una pregunta para... Aquí hay otra pregunta para ti. Hacer eso. ¿Ya? Giovanna, adelante. Sí, perdón, aquí hay una pregunta para ti. Dice, ¿cómo administrar equipos en los que hay personas que no suman al proyecto y son negativas para sumar al equipo? Excelente presentación, señor Moreno. Gracias. Pues de todas maneras tenemos que mirar y dar el chance de que la gente exponga qué es lo que piensa y qué es lo que ve. Porque a veces en los equipos no vemos, ¿no? En los equipos damos las órdenes, entendemos a veces ser inteligentes emocionalmente con ser amables. Y ese no es la inteligencia emocional. Amabilidad es parte de, pero no es eso. Entonces yo creo que si damos espacio para poder conocernos dentro del equipo y le damos espacio a todo el análisis que podamos hacer entre todos, pues ahí iremos creciendo, iremos mirando que realmente podemos entre todos tener un propósito común. No quiere decir que no tengamos de pronto a alguien que definitivamente no pase en el equipo. Por A, B o C motivos hemos hecho todo nuestro esfuerzo, todo lo que tenemos para que realmente pueda el grupo tener éxito. Pero puede que no se dé. En ese sentido hay que ser asertivos, que si no nos funciona, perdónanos, pero aquí no pasas. Y en forma asertiva, con un feedback inteligente, se puede separar a alguien del equipo. Sí, otra cosita que quería como un poquito agregar, Alonso, porque el otro siempre es o sea, es un signo de interrogación porque no lo conocemos y hacemos interpretaciones del otro a partir de nosotros mismos, ¿no? Entonces, fíjate que en Leadership ahorita estamos apoyándonos en esta herramienta de Management Drive para todos los participantes. Entonces, ellos tienen su perfil individual y además el perfil de equipo. Entonces, ambas cosas ayudan en todo el proceso. Recién lo empezamos desde este año. Este año otra vez lo vamos a hacer. Entonces, eso ayuda muchísimo porque muchas veces juzgamos al otro porque tiene otro movilizador, otro motivador, tiene otra forma de ver las cosas por su victoria, por su vida, por lo que ha hecho. Yo siempre digo que para comunicarnos y básicamente tenemos que tener dos cosas, ¿no? Respeto y compasión. Respeto porque el otro es un legítimo otro y compasión porque todos estamos librando una batalla personal. No necesito conocer ni la historia ni la batalla personal. Lo que necesito es entender que tanto él como yo
miramos desde la vida desde nuestra historia, que nos ha hecho tener la perspectiva de la vida, y muchas veces estamos juzgando a los otros desde allí. Entonces esta herramienta nos sirve mucho para conocernos, y ha sido muy interesante cómo se ven los rechazos, las complementariedades, y ayuda mucho al tema de conocer al otro, ya no como un signo de interrogación, sino que podemos entender que lo mueve otra cosa simplemente, ¿no? Ok, gracias a todos por la atención. Creo que siendo las 9 ya eso era lo que habíamos planteado para que puedan descansar, y le damos la palabra a Eddie. Eddie, te escuchamos para cerrar. Excelente, ha sido una presentación, un conversatorio excelente, así que las preguntas y todo nos han ayudado muchísimo a entender la importancia que tiene pues, el liderazgo, y sobre todo en el mundo de proyectos, donde la inteligencia emocional y todo lo que ustedes han señalado es fundamental. Así que no queda más que agradecerles a ti, Giovanita y Alonso, sobre todo por su generosidad, ¿no? En estos momentos donde realmente todos tenemos que ayudarnos, y compartir conocimientos, el dar una idea, darle un tic. Parece mentira, una idea puede cambiarlo todo. Y cuando alguien te da una buena idea, esa idea te puede ayudar a lograr buenos resultados en las cosas que uno hace, ¿no? Eso sería entonces todo, amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y le pido un fuerte aplauso pues, por nuestros amigos acá, Alonso y Giovanita. Muchas gracias por todo. Ahora ya saben que hay PM4 Points, así que por favor activen su cámara para poder tomar la foto y poder dar los PM4 Points. No se olviden. Para saludarlos, que tengo tiempo sin verlos. A ver, un gusto de verlos. Por favor. Vamos a poner ahorita, a ver. Ay, mira, está Adrianita, Gladys. Acá están. Gerardo, que él es el que Gerardo, el conteo de los puntos. Ya saben, todos están invitados. Beatriz, Humberto, tenía tiempo sin Humberto. ¿Y cuántos están? Qué bueno César. Verlos. Qué lindo verlos. Sí, realmente, aunque sea un minuto. De un segundito, una sonrisa con linos, por favor, o colgar. Sonrisa con linos y viendo la cámara. Sonrisa. Qué gusto, amigos. Excelente, ha sido una noche inolvidable. Un gusto, amigos, un gusto. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos mañana, que hay una presentación magnífica que está haciendo nuestro movimiento, integrando diferencias de nuestras damas de Project Management. Nos vemos mañana a las 7:30. Un abrazo. Chao.